Amén, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos de este pasaje que nos muestran cómo Dios estaba preparando el corazón tanto de Cornelio como Pedro. Y quedamos en el verso 17, en el momento que Pedro está teniendo la visión. Decíamos la vez pasada que este pasaje es muy importante, hermanos, porque es como si fuera un momento donde el libro de Hechos hace un giro muy importante, porque hasta este punto la iglesia generalmente era compuesta por cristianos judíos. Aunque había llegado a Samaria y a otros lugares, en su mayoría era a judíos que había llegado el mensaje. Vimos un caso particular, que es el caso del eunuco, pero aquí el libro de Hechos va a ser un giro total. Ahora el evangelio se va a expandir en sus fronteras y la iglesia que originalmente comenzó siendo judía va a terminar siendo, al final del libro de Hechos, una iglesia en su mayoría gentil. Y eso no sucedió solo en el libro de Hechos, sino que en la historia, después del primer siglo, la iglesia en general, en su mayoría, era compuesta por gentiles. Entonces, este pasaje es muy importante porque es como un segundo Pentecostés, pero ahora para los creyentes gentiles que están reunidos en la casa de Cornelio. Entonces, es tan interesante y tan importante este pasaje que vamos a ver cómo Dios preparó el terreno, vamos a ver lo que Dios hizo, y la próxima reunión vamos a ver la explicación que Pedro da sobre el acontecimiento en la iglesia de Hechos. Entonces, bueno, vamos a leer ahí desde el verso 17, vamos a ir meditándolo un poco verso por verso, y bueno, el Señor sea hablando. Tenemos un pasaje bien rico, bien amplio de lo que Dios estaba haciendo con su evangelio. Entonces dice ahí, verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces veíamos la visión de aquel lienzo que se extiende, aquellos animales inmundos y limpios, y aquella palabra que el Señor le dice a Pedro, que no llamara inmundo aquellas cosas que él había santificado. Y Pedro está meditando en esa visión y llegan los mensajeros de Cornelio. Entonces dice ahí el verso 17, y mientras el 18 dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Pedro quedó muy meditativo. ¿Qué significará esto? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces aquí vemos a Pedro en un proceso interno espiritual de entender eso que él está viendo, y Dios le dice que baje y que descienda con estos hombres que han venido a buscarlo. Nosotros vamos a hablar de varias cosas en el pasaje hoy. Vamos a hablar un poco del mensajero, que ya se estuvo hablando la vez pasada. Vamos a ver un poco de los oyentes. Vamos a ver un poco el mensaje, y vamos a ver el fruto del mensaje. O usando una parábola de Jesús, podríamos usar varias también figuras. Vamos a hablar del sembrador, vamos a hablar de la tierra donde se siembra la semilla, vamos a hablar de la semilla, y vamos a ver el fruto que trae la semilla. ¿Sí? Estas cosas las vamos a ver en este pasaje. Estos primeros versículos comienzan a mostrarnos un poco del trabajo de Dios con el sembrador. Dios tiene que trabajar en Pedro, mis hermanos, porque para el judío, en su cosmovisión, el reino de Dios estaba exclusivamente centrado en Israel. Y habían cosas que Jesús había enseñado y que ellos iban a entender que para ellos en este momento era un misterio. Parece ser que esas cosas tienen que ver con lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que había cosas que él no les podía decir porque no las iban a entender.
Y en este caso, el mismo Pedro va a decir más adelante, ahora sí entiendo. Y más adelante Pablo va a escribir este misterio. ¿Cuál misterio? Que los gentiles son coherederos de la gracia. Para este punto, que Jesús ya lo había dicho, ellos no lo entendían, hermanos. Jesús un día les dijo, tengo otras ovejas, ¿sí?, que traer, y las voy a juntar y serán un solo rebaño. Y seguramente ellos entendían de pronto que eran otros judíos perdidos. Pero aquí Pedro va a estar en un proceso de entender más claramente el evangelio. Y eso tiene que ver con el mensajero. Generalmente Dios tiene que ir trabajando con sus mensajeros para que ellos entiendan a la plenitud el evangelio y asimismo puedan ser usados por Dios para esparcir esa semilla. Dios tenía que trabajar con Pedro, porque si Dios no hubiera trabajado tanto en la visión o como en estas palabras que Dios le dice, Pedro, apenas te llamen, ve con ellos, seguramente Pedro no hubiera ido. Porque culturalmente él tenía una prevención, una manera de ver las cosas un poco limitadas, restringidas. Entonces Dios comienza a trabajar en Pedro, primero con la visión, después el Espíritu le habla y le dice que unos hombres lo buscan y que no dude de ir con ellos. Qué interesante, ¿no, hermanos? Dios tiene que trabajar con el mensajero para que él pueda llevar el mensaje. Y para que él pueda llevar el mensaje, él tiene que entender el mensaje. Y estamos en esa transición donde los apóstoles van a comenzar a ver que el evangelio tiene unas fronteras mucho más amplias. Que el evangelio se va a extender sobre todas las naciones. Ahora lo interesante es que Pedro, en ese proceso de estar meditando, yendo al Espíritu Santo, fue muy diligente. Dice ahí el verso 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro pregunta, ellos le responden, mira, Cornelio le visitó un ángel y el ángel le dijo que te hiciera venir para que pudieras hablar la palabra. Dice el verso 23, entonces... O sea, Pedro al ver a qué venían, ¿se acuerdan que eran unos soldados encargados por Cornelio? Dice, haciéndoles entrar, les hospedó. Ahora, aquí ya comienza a ver algo muy interesante. William Barclay dice que el simple hecho de que Pedro hubiera hecho entrar a estos gentiles y principalmente a un soldado del ejército romano, mostraba que ya en el corazón de Pedro comenzaba a haber una grieta donde comenzaba a quitarse esa separación que había entre judíos y gentiles, porque en aquellos días era muy deshonroso para un judío hospedar a un gentil. Ellos no comían juntos, ellos no los recibían en la casa, y esa palabra que usa Lucas, que los hospedó, en el griego da la idea de recibir un invitado en la casa. ¿Sí? Pero Pedro percibió seguramente que Dios estaba obrando en estas personas, principalmente en Cornelio, y Pedro estuvo dispuesto a abrir las puertas de la casa para aquellos que estaba recibiendo Dios. Y miren lo interesante, hermanos, a veces nosotros tenemos una lucha en nuestro interior, a veces por recibir cierto tipo de personas o poder de ir a ciertos lugares, y como que nuestro corazón es muy estrecho, ¿no? Y aquí Dios comienza a trabajar para que él pueda recibir a estos hombres y se disponga a ir con ellos. Más adelante Pablo diría que de la manera que Cristo nos recibió, debemos aprendernos a recibir los unos a los otros.
A veces tenemos un corazón estrecho, ¿no? A veces Dios tiene que darnos visiones, tiene que el Espíritu Santo venir a hablarnos para recibir a otros, ¿no? A veces somos duros de corazón, a veces estamos predispuestos, a veces no tenemos amor, disposición y gracia de Dios, pero ese es el Evangelio. Y si nosotros a veces queremos que el Evangelio aún, hermano, entre nosotros se extienda, vamos a tener que aprender a recibir. Vamos a tener que aprender a abrir las puertas, aún a los que a nuestra vista tal vez no sean judíos como nosotros. Entonces Dios estaba quitando ese prejuicio ya en el corazón de Pedro. Y dice, y los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, mis hermanos, el mensajero tiene que estar primero abierto a entender el Evangelio de Dios. Tiene que estar abierto a ver el corazón del Evangelio, lo que significa el Evangelio, y muchas veces es un trabajo en nosotros de revelación. El mensajero también tiene que estar dispuesto a ir a donde no quiere ir. El mensajero tiene que estar dispuesto a ser obediente. El mensajero tiene que estar dispuesto también a ser diligente. Inmediatamente al otro día Pedro partió en una misión a la cual él tal vez no sabía cuál era lo que le esperaba. Yo pienso que para Pedro, digamos, Hechos 2, 1 y 2, Jesús le había dicho, ¿no? No salgan de Jerusalén, oren, clamen, porque yo voy a derramar el Espíritu Santo. Yo tenía una orden clara. Aquí no, aquí la orden es vaya. Él ya sabía que de pronto Dios le había hablado a Cornelio. Entonces es muy importante, hermano, ver a pesar de ese proceso en el que está Pedro, Pedro fue muy obediente, Pedro fue muy diligente, y eso ya nos enseña un poco a nosotros, ¿no? Dice ahí, al otro día entraron en Cesarea, verso 24, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces ya tenemos el mensajero o el sembrador. Ahora vamos a mirar los oyentes o la tierra. Porque además de ser un hecho histórico muy importante para la iglesia, hermanos, eso también nos va a mostrar un poco la manera como se desarrolla el Evangelio y sigue desarrollándose. Cuando Pedro llega a Cesarea, Cornelio lo estaba esperando. Y dice ahí, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ya hablábamos un poco la semana pasada de esto, ¿no? Cuando las personas tienen temor de Dios y realmente están en esa hambre y sed de justicia, las personas que van a ser esa tierra donde la palabra va a dar fruto, esa buena tierra donde la semilla va a fructificar, las personas también tienen esa expectativa. Y no solo esa expectativa personal, sino aquí vemos que Cornelio fue un hombre muy influyente. Dice, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Está la tierra lista para que la semilla sea sembrada. Cornelio seguramente fue a la casa de sus amigos y comenzó a contarles, oye, mira, ¿sabes qué? Ayer estaba orando y tuve una visión. Se me apareció un ángel y me dijo, manda a llamar a fulano porque él me va a mostrar el camino de salvación a través de las palabras. Vamos, te invito mañana. Vienen a predicarnos la palabra. Es muy importante que escuches el Evangelio. Hemos estado orando por años. Hemos estado escuchando lo que estos judíos enseñan acerca de ese Mesías Salvador. Tal vez ya llegó. Vamos a reunirnos, te invito. Hay un desayuno en la casa, hay comida. Está todo listo. Pero no dejes de asistir. Y comienza Cornelio a invitar a sus amigos, a sus familiares, preparando el terreno para la palabra. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Cornelio y su casa es la figura de una buena tierra. Es el ejemplo de aquellos que realmente desean conocer el camino de salvación. Él nos va a mostrar la actitud genuina que deben tener personas que realmente desean conocer la palabra de Dios. Nosotros vivimos en una generación donde parece ser que la fe es algo muy individual, ¿cierto, hermano? Si el hombre viene o si la mujer viene, pues allá ella y su familia por un lado y sus amigos por otro lado.
Pero Cornelio es un hombre piadoso, un hombre que tiene temor de Dios, un hombre que quiere que su familia y sus amigos más íntimos escuchen el evangelio de salvación. Esa es la tierra donde va a ser sembrada la semilla. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Sí? Y postrándose a sus pies adoró. Inmediatamente Cornelio ve que Pedro llega, él sale al recibirle. Generalmente nadie hacía eso, y menos una persona importante. Cornelio es un centurión, es un hombre en una posición en el ejército romano importante, un hombre que seguramente tenía muchos servidores, muchos soldados a su cargo, seguramente vivía en un lugar muy acomodado, y en aquellos tiempos las personas tenían porteros en sus casas. El señor de la casa no salía a recibir a nadie, eso lo hacían los servidores, los esclavos. Pero Cornelio, él sabe que viene alguien que trae una palabra que va a traer salvación para él y para los suyos. Inmediatamente él ve entrar a Pedro, sale corriendo, sale con disposición a recibirle. Y dice, y postrándole a sus pies, adoró. F.F. Bruce dice lo siguiente: Cornelio salió apresuradamente y le rindió honor al que juzgaba adecuadamente ser un mensajero de Dios, postrándose a los pies del apóstol en actitud de homenaje y de súplica. Dice F.F. Bruce, se suponía que si era un mensajero de Dios, tenía que recibirlo con reverencia. Ahora, muchas veces se critica y Pedro corrige a Cornelio en su actitud, pero en un aspecto, por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas que cuando ellos lo recibieron como un ángel de Dios, como el Señor mismo. O sea, era tanto el deseo de escuchar la palabra de estos hombres que su actitud hacia los mensajeros, pasaba un límite que ellos no permitieron, los apóstoles no permitieron, pero muestra ese deseo, esa actitud, esa reverencia del corazón de Cornelio. Sin embargo, Pedro le corrigió. Dice, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Pedro, como un judío, nunca había tenido ese tipo de experiencia, que alguien le hiciera reverencia. Seguramente Pedro se sintió incómodo, no era una actitud correcta. Pablo también va a corregir después en algunos lugares esa actitud. Dice, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. El mensajero, en este caso Pedro, no atrae la atención de Cornelio hacia él. No se engrandece delante de aquellos que les va a predicar la palabra. Simplemente es un mensajero, un hombre más que trae un mensaje glorioso. Y dice el 27, y hablando con él, entró. Para sorpresa de Pedro, dice ahí, y halló a muchos que se habían reunido. Entonces miren lo interesante, hermanos. Cuando Pedro entra, la casa estaba repleta de gente, ¿sí? Lucas dice que muchos se habían reunido. O sea, Cornelio fue muy diligente, seguramente invitó a muchos amigos, seguramente habían muchos parientes. Y dice el verso 28, las palabras de Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, ya Pedro venía entendiendo la visión, ¿no? Ustedes saben lo difícil que es para mí entrar a este lugar, pero ya Dios le había mostrado la interpretación de la visión. La interpretación de la visión es que Pedro no debía llamar a ningún hombre inmundo o común, porque los judíos, hermanos, eran muy despectivos con los gentiles. La manera de dirigirse a ellos era como perros, como cerdos. Eran bien hostiles. El judío era muy religioso y tenía un sentimiento de que por ser judíos era un pueblo especial, era un pueblo santo. Y Pedro se da cuenta que eso es lo que está corrigiendo Dios en su corazón. Dice el verso 29, por eso él explica que él viene, por lo cual al ser llamado,
vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, Dios le había hablado a Pedro y como Pedro entendió, él vino inmediatamente. Dice ahí en esa palabra, vino sin replicar. Ahí en el Antiguo Testamento la historia de un predicador que también fue enviado a predicarle a los gentiles. ¿Saben qué le dijo Dios a este hombre? Ve a tal ciudad. ¿Y saben qué hizo este hombre? Se fue diametralmente para el lugar opuesto. Jonás. ¿Sí? A veces somos como Jonás, ¿no? Dios nos manda allá y nos vamos para allá. Dios nos manda a hacer esto y terminamos haciendo totalmente lo opuesto, como si no entendiéramos. Y Dios tiene que replicar con el profeta. Pero si yo te mandé para allá, ¿por qué te fuiste para allá? Pero no, Pedro aquí en este caso fue sin replicar, sin discutir, sin oponerse. Él entendió que esto era la voluntad de Dios y fue sumiso a la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuántas cosas haría Dios con nosotros si nosotros fuéramos más sumisos a su voluntad? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos nosotros si no replicáramos aquellas cosas que Dios nos manda? Pero a veces sabemos la voluntad de Dios y caminamos en dirección bien opuesta. La obediencia, la diligencia de Pedro es bien importante, a pesar de que Pedro tenía un conflicto, porque hermanos, este conflicto no se fue de Pedro. Más adelante Pablo nos dice que Pedro se pega una patinada en este asunto cuando está en la iglesia en Antioquía. Después de que está un tiempo ahí en Antioquía, llegan algunos de la circuncisión desde Jerusalén y Pedro patina nuevamente. O sea, este asunto realmente era una lucha personal para Pedro. Y muchas veces, como el mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven ibas a donde querías, pero en la medida que madures, Pedro, otro te va a llevar a otro lugar a donde tú no quieres ir. Tremendo, ¿no? Y a veces, hermanos, la voluntad de Dios nos va a llevar a lugares donde no queremos ir y debemos ir sin replicar. Debemos ir siendo obedientes. Debemos ir poniendo nuestra cabeza en sumisión a Cristo. Por lo menos si queremos ser útiles en sus manos. Si no, pues como Jonás, a la tormenta. Como Jonás, tragados por un pez. ¿Sí? Obedientes, ¿no? Pedro fue obediente. Entonces ahora mire cómo la Biblia nos va a describir nuevamente la experiencia de Cornelio, que yo pienso, hermanos, que no es casualidad que nos la repita 3 veces. La vez pasada, hoy y la próxima reunión vamos a estar estudiando esta experiencia. ¿Por qué Dios deja un ejemplo tan particular? De alguna manera, Cornelio y su casa comienza a ser un tipo del espíritu que Dios espera de lo que van a hacer las iglesias, los creyentes, los que reciban el evangelio. Entonces mire lo que dice ahí el verso 30. Mire la descripción de la tierra. Está en la tierra ideal donde se puede sembrar la semilla. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cuando tenemos una persona que de alguna manera, hermanos, está dando indicios de querer conocer a Dios, de querer servir a Dios, de encontrar el camino de salvación, ¿qué le diríamos? Bueno, eso es un buen ejemplo, hermanos. Bueno, ¿tú quieres conocer a Dios? Comienza a buscarle, comienza a orar, comienza a ser diligente. Los salmistas decían: buscad a Jehová, clamad a Él. ¿Sí? Quizás le encuentres, quizás te oiga, quizás te compadezca de ti y te muestre misericordia. Y así estaba Cornelio. Cornelio está en una búsqueda de Dios. Oraba, ayunaba,
entendía por la enseñanza de la ley, seguramente que sucedía también en la sinagoga de Cesarea, daba limosnas, daba ofrendas, porque todas esas cosas la Biblia las mostraba como actitudes de personas piadosas. Aquí vemos un hombre que está en una búsqueda, hermanos, un hombre que tiene hambre y sed, un hombre que quiere conocer la verdad. Y en medio de esa búsqueda, la Biblia enseña que el que busca encuentra, que el que llama se le abre, que el que pide se le responde. Y yo me pongo a preguntar, ¿cuántos de nosotros ya siendo creyentes no tenemos esa búsqueda? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra familia sea salva? ¿Cuánto queremos que Pedro con el mensaje poderoso de salvación llegue a nuestros hijos y a nuestros parientes y no tenemos esta búsqueda? Hay creyentes que no oran, hay creyentes que no ayunan, hay creyentes que no hacen limosnas. Y poco del evangelio a veces llega a nuestra casa, o como lo decíamos el domingo, a veces el evangelio llega de manera muy tímida y muy lenta en medio de nosotros porque no hay esa búsqueda que tuvieron estos hombres. Y ahora hay algo tremendo, hermano. Aunque Cornelio no era salvo, su búsqueda era conocida por Dios. Aunque Cornelio no era salvo, sus oraciones habían subido a Dios. Porque dice ahí, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Mira la respuesta, hermanos. Yo creo que Cornelio no está orando por prosperidad. Yo creo que Cornelio no está orando por bendiciones materiales, porque esa no fue la respuesta de Dios. ¿Qué estaba orando Cornelio, hermanos? Que Dios lo oyó y que Dios le respondió. Recuerdo el testimonio del hermano Gino, que un día contaba que tenía mucha carga por su familia y oraba por sus hermanos, y oraba por su mamá, y oraba por sus familiares, y era tanto la oración que un día orando el Señor le dijo audiblemente: ya no ores más por ellos, tu oración ha sido oída. Y estaba en otro país, a kilómetros de distancia de su familia. Hermano, él cuenta que de ahí en adelante él comenzó a ver cómo su familia comenzó a ser salva. Su oración fue oída. Dios oye las oraciones, hermano. Dios siempre va a revelarse, va a darse a conocer, va a enviar su palabra a aquellos que realmente le están buscando, aquellos que tienen hambre de Él, aquellos que desean conocerle verdaderamente, ¿sí? Aquellos que le buscan de veras, como dice el salmista. Dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hermano, esto es un misterio, ¿no? Como Dios ve en un sentido, como Pedro lo va a decir, que siempre en cualquier lugar donde hay personas piadosas que le buscan, Dios está atento. El Antiguo Testamento decía que los ojos de Jehová recorren la tierra buscando quién tiene un corazón recto para con Él. O sea, Dios está examinando en qué están los hombres, qué están buscando los hombres, qué están deseando los hombres. Lastimosamente a veces hay épocas donde esa búsqueda, como en el libro de Génesis capítulo 6, es infructuosa, porque dice que y todos los hombres, sus pensamientos eran de continuo el mal. Pero aquí se encuentra un lugar donde hay espacio para el evangelio, donde hay esa expectativa, esa oración. Yo me imagino a Cornelio orando: Señor, queremos conocerte, queremos conocer esa salvación que tú prometiste a Israel, queremos conocer esa luz que tú anunciaste. Y dice ahí: y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Lo primero es lo que le dice el ángel. El ángel le dice: mira, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, tus limosnas han sido vistas, ahora haz esto. Y lo interesante, que claro, la salvación es por fe, por gracia, como Cornelio lo va a entender más adelante. Pero Dios espera que aquellos que van a creer esa palabra sean diligentes y dispuestos a escuchar la palabra. Alguien una vez me decía: hermano, pero es que la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo le decía: sí, mi hermano, pero ¿saben qué hizo el hombre que escuchó eso? El carcelero a las 12 de la noche fue y despertó a toda su familia y la reunió para que escuchara la palabra de Pablo. Porque no hay fe verdadera si no es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Entonces ve y trae al mensajero que te va a predicar un mensaje por el cual vas a ser salvo. Miren lo que debemos enseñarle a las personas que están acercando. ¿Quieres ser salvo? Ora. ¿Quieres ser salvo? Busca. ¿Quieres ser salvo? Recibe la palabra de todo corazón. Disponte a escuchar la palabra. Porque es que la salvación viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Eso le deberíamos decirle a las personas que realmente están buscando. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces esa búsqueda no es verdadera. No, yo quiero conocer a Dios, pero no me interesa escuchar su palabra. Entonces realmente no quiere conocer a Dios. Por lo menos no de la manera que Dios determinó. ¿Quieres conocer a Dios? Como le dijo el ángel a Cornelio: ve y manda a llamar para que escuches. Miren lo importante, ¿no, hermanos? Estamos viendo la tierra. Una tierra en la que se puede sembrar las semillas, una tierra que está en una búsqueda de Dios, una tierra que tiene disposición, que es diligente y que quiere escuchar la palabra de Dios. Así que luego envié por ti, y la diligencia. Inmediatamente él tuvo eso, mandó a llamar. Inmediatamente mandó a llamar, se fue a visitar la familia, se fue a visitar los parientes, preparó el lugar, mandó a hacer comida, alistó todo, trajo sillas, todo. Y dice ahí: y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, mire esta frase: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es tremendo la actitud de Cornelio, ¿no, hermano? A veces ni siquiera como cristianos estamos en esa actitud. Cornelio dice: bueno, Pedro, ya estás aquí. Comienza, todos estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tremendo, ¿no, hermanos? Esa actitud es tan importante. Porque nos reunimos no solo más de una manera religiosa, o porque nos tocó, o porque es que los hermanos tienen todos los sábados a las 7 de la noche el estudio de la palabra. Bueno, esto va algo mucho más allá de lo que vemos en nuestros ojos, con nuestros ojos. Realmente cuando nos reunimos debemos tener la actitud de corazón a estar delante de Dios y a escuchar lo que Dios tiene dispuesto para hablarnos, porque tal vez muchos de nosotros deberíamos aprender de Cornelio. ¿Cuántos de nosotros tenemos actitud de reunir nuestra familia, nuestros amigos? ¿Cuántos de nosotros estamos rogando a Dios por salvación o porque su palabra llegue a los nuestros? ¿Cuántos de nosotros estamos ayunando? ¿Cuántos de nosotros estamos con la intención, bueno, es que no hay quien predique, vamos a mandar traer predicadores? Nos toca salir a invitar a la gente, pues vamos a invitarla. Y nos toca preparar un lugar, pues vamos a prepararlo. Y nos toca lidiar con, pues vamos a hacerlo porque queremos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Y es la actitud de Cornelio, ¿no? ¿Cuánto nos enseña? Cuando hay ese tipo de tierra, cuántas cosas preciosas Dios puede hacer, hermano. Cuando hay mensajeros que han sido preparados por Dios, que han entendido el mensaje y que Dios los envía.
Y cuando hay personas que son esa buena tierra, dispuestos, atentos, prontos a escuchar lo que Dios tiene que decir, pues vamos a ver un resultado glorioso. Y recuerden, hermanos, a mí me impactaba mucho lo que veíamos el domingo. Generalmente estas experiencias, como en el caso de Pablo, él después pedía a la iglesia para que orara, para que estas cosas se repitieran en muchos lugares. Y nosotros no deberíamos orar por esto. Señor, trabaja en los Pedros. Porque muchas veces el problema está en los Pedros. Los Pedros no entienden el evangelio. Los Pedros no están dispuestos a ir. Los Pedros están llenos de prevenciones, de problemas, de cosas que tienen que superar para poder ser instrumentos de Dios. Santifica a los Pedros, prepara a los Pedros, revélate a los Pedros, comisiona a los Pedros y envía a los Pedros, Señor. Y por otro lado, Señor, prepara familias y hombres como Cornelio. Personas dispuestas a escuchar tu palabra, Señor. Abre puertas para que así como en esa casa suceden muchas más casas, Señor. Necesitamos orar por estas cosas, hermanos. Dice ahí en el verso 34, entonces Pedro la boca dijo. Y ahí era donde yo le dije que Pedro iba a llegar a entender, hermano, y que todavía no había entendido. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Mire esta frase, hermanos. Pedro tenía una prevención natural hacia los gentiles. Pero Pedro ya es un ministro que ya lleva unos años sirviendo a Dios. Él ya ha predicado. ¿Recuerdan todo lo que hemos visto? Lleva un buen tiempo predicando en Jerusalén. Ya ha viajado a predicar a Samaria, ha visitado otras ciudades cerca. Pero ya tiene experiencia en el ministerio. Y Pedro ha llegado a ver el odio, el rechazo, la hostilidad y la enemistad de los judíos al evangelio. Estuvo en la cárcel, recibió azotes y vio como uno de sus colaboradores más preciosos fue asesinado por sus compatriotas. Vio como cristianos en Jerusalén fueron encarcelados, amenazados, llevados a blasfemar. Perdieron sus casas, tuvieron que salir en una dispersión por el odio de los de su nación. Y ahora llega a una casa gentil, donde un pagano, y el pagano está con todo el amor y toda la disposición de recibir la palabra. Y ahí la mente de Pedro se abre. Ahora sí entiendo, Señor. Ahora sí entiendo lo que tú me querías. En verdad, ahora sí comprendo, Señor. Tremendo, ¿no, hermanos? Esos que ellos menospreciaban por lo que eran, ahora van a ser sus hermanos. Esos que ellos llamaban inmundos, ahora Dios los va a santificar. Ahora Dios los va a limpiar. Y Pedro dice, o sea, ya Pedro ya va entendiendo para dónde va el asunto, ¿no? Ahora en verdad, estas eran las ovejas que Jesús decía. Estas eran las que el Señor iba a traer. Tremendo, yo creo que eso Pedro no se lo esperaba. Pero ahora en verdad está comprendiendo. Qué cosas, ¿no, hermanos? Que Jesús le había dicho a ellos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos no habían entendido eso, hermanos. Su mente estaba todavía sin revelación en relación a eso. Todavía tenía cosas, paradigmas personales, culturales, religiosos, que no les dejaban ver la amplitud y la extensión del evangelio y del encargo que ellos tenían. Tremendo, ¿no? Cuando él ve las palabras de Cornelio, le dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Pedro entendió que Dios
no solo era el Dios de los judíos, también era el Dios de los gentiles. Y que ese Dios se agradaba en cualquier lugar. No importara el sexo, la raza, la condición social, sino desde que hubiera temor y justicia en el corazón de estos hombres, Dios se agradaba. Ahora, como lo explicaba Alberto en la reunión pasada, el hecho de que Dios se agradara no quería decir que eso era suficiente para que estos hombres fueran salvos. Everett Harrison explica eso de manera muy interesante. Él dice lo siguiente: el significado no es que tales individuos llegan a ser salvos de este modo, o sea, por tener temor o por hacer obras de justicia, sino que más bien su actitud los hace candidatos adecuados para escuchar el evangelio de salvación. Estas actitudes eran una preparación seria y espiritual que estaba condicionando el corazón para escuchar y recibir el mensaje de salvación. O sea, Dios, cuando ve personas así, hermanos, personas que tienen temor de Él, que quieren conocerle, Él les va a mandar el evangelio, hermanos. Él de alguna manera va a orquestar las circunstancias para que su palabra llegue allí. Ahora, de aquí en adelante, hasta aquí hemos visto el mensajero y los oyentes, o el sembrador y la tierra. Ahora vamos a ver la semilla. ¿Sí? Porque Lucas incluye el discurso o la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, que como vamos a ver es una presentación rápida pero clara del evangelio. A veces, esto es tremendo, hermano, a veces Pablo llegaba a una ciudad y tenía que predicar por varias semanas en la sinagoga, explicando y discutiendo con los judíos. Y a veces no creían. Los que creían eran los gentiles. En este caso no. En este caso realmente nosotros vamos a ver un evangelio muy claro, pero simple, pero completo. ¿Sí? Ve lo que dice Pedro. Miremos un poco lo que sería la semilla, lo que es el evangelio, porque esto también es muy importante. Claro que Dios prepara hombres, claro que Dios prepara la tierra, pero en últimas, ¿para qué es eso? Para que se siembre la semilla. Porque la semilla es la que tiene el poder para traer salvación. Entonces dice el evangelio de Pedro en casa de Cornelio: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro comienza su mensaje volviendo los ojos al corazón del evangelio. Que el corazón del evangelio, ¿quién es? Cristo. Su señorío, su mensaje. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. ¿Cómo? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el Señor de todos. O sea, Pedro una vez comienza a dirigir el corazón de todos los que están ahí presentes a la persona del Señor Jesús y al evangelio que Él predicó como Señor. ¿Sí? Dice: este es Señor de todos. Quiere decir que todos comparecerán bajo su majestad y todos se doblarán bajo su autoridad. Y ahora comienza a mostrar históricamente cómo se desarrolló este evangelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según lo que Pedro nos dice, estos hombres aquí en Cesarea conocían lo que había sucedido recientemente. Conocían el ministerio de Juan el Bautista porque llegó a ser muy famoso. Recuerden que en los días de Juan el Bautista hubo un avivamiento nacional. Y ese avivamiento nacional preparó el corazón para la obra y el ministerio de Jesús. Y dice Pedro que eso se divulgó. O sea, los romanos ya tenían o ya habían escuchado relatos. No, hay un profeta en Israel que está haciendo muchos milagros.
que está sanando enfermos, que está expulsando demonios, que está haciendo obras extraordinarias. Y los judíos por celo le crucificaron. Seguramente Cornelio, si era una persona piadosa, de alguna manera tenía alguna cercanía a los judíos, por lo mismo que dice el pasaje, que él hacía muchas obras buenas y los judíos lo tenían en buena estima. O sea, seguramente Cornelio sabía qué había sucedido. Entonces Pedro relata cómo el Espíritu Santo usó a Jesús para hacer muchísimos milagros y para librar a los oprimidos por el diablo. Luego Pedro va a centrar a Cornelio y a sus oyentes en la obra de la cruz. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El Evangelio siempre tiene este centro, hermanos: Cristo y este crucificado. Ahora nosotros sabemos que esa muerte no era una muerte como el Señor como mártir, sino el Señor como sustituto. Era una muerte expiatoria, era el corazón del Evangelio, para que Jesús pudiera traer el mensaje de la paz o la reconciliación. Él tenía que asumir nuestros pecados en la cruz. Pero no solo Jesús murió, dice el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces, un evangelio bíblico completo es el Jesús histórico, sus obras, su palabra, su muerte y su resurrección. La resurrección de Jesús es el milagro de los milagros, ¿no? Es la mayor reivindicación de Dios. Jesús trastornó el mundo, el pecado, la muerte y el infierno, rompiendo sus cadenas por medio de la resurrección. Y dice, e hizo que se manifestase. O sea, ellos fueron testigos, va a decir el verso 41. No todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces mire cómo Pedro en la casa de Cornelio, Pedro se centra en su mensaje, concentrando las verdades fundamentales de la Escritura, mostrando la muerte, la resurrección del Señor Jesús y su manifestación. Ahora usted no va a encontrar nada de un mensaje de prosperidad acá, nada de superación personal, nada de autoayuda. ¿No es cierto que nada de eso existe en este mensaje? ¿Por qué? Porque esta era una semilla pura, una semilla no adulterada, una semilla cristocéntrica. Hermano, y eso también es muy importante. Dios puede abrirnos puertas, Dios puede preparar el corazón de las personas, pero si nosotros no conocemos el Evangelio de Dios, si nosotros no predicamos a Cristo y este crucificado, no somos mensajeros del Evangelio de Dios. Hay muchos lugares donde usted ve que las personas están listas, todo está preparado, y llega el diablo y envía un mensajero con una palabra adulterada, una palabra corrompida. ¿Ustedes creen, cuando veíamos la introducción del libro de Hechos, ustedes creen que es casualidad, hermanos, que Lucas registre los mensajes? No, hermanos, no es casualidad. Es porque ese es el evangelio que necesita ser predicado. Nosotros no tenemos otro mensaje. Nosotros tenemos solo un mensaje. Nosotros no hablamos de hombres o de nosotros mismos. Nosotros hablamos de Cristo. Nosotros no llevamos a las personas a la comodidad económica o a la salud física. Nosotros llevamos a las personas al Calvario, donde Cristo fue azotado por nuestros pecados, donde Dios cargó su ira sobre Él para poder expiarnos y de esa manera perdonarnos. Nosotros no hablamos de nuestras grandes obras, hablamos de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Un mensaje cristocéntrico. Es muy importante tanto que Dios prepare el mensajero, como que Dios prepare la tierra, como que la semilla que se siembre sea la correcta. No sea que nos pase como la parábola.
A veces uno va por iglesias, a veces uno conoce a cristianos y la pregunta de uno es lo que le dicen al Señor. Señor, ¿acaso tú sembraste cizaña, Señor? No, sino que mientras estaban durmiendo el enemigo entró y sembró otra semilla. En el cristianismo hay muchas semillas, hermanos, raras, rancias, extrañas. Si nosotros queremos ver que Dios haga algo verdadero, necesitamos predicar un evangelio verdadero, centrado en aquellas doctrinas fundamentales, cristocéntricas, en Cristo. ¿Sí? Dice ahí el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. O sea, el ángel que se te apareció, que te dijo que nos mandara a llamar para que te habláramos, simplemente está corroborando un encargo que recibimos hace mucho tiempo, Cornelio. Dios, resucitando a su Hijo, nos mandó que predicásemos esto al pueblo, que testificásemos que Dios levantó a Jesús y ahora lo puso por Señor y juez de todos. Dice el 43, y de este dan testimonio todos los profetas. O sea, esto que yo te estoy hablando, Cornelio, no es algo nuevo. Las escrituras y los profetas ya anunciaban esto, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apunta a Cristo y hace una oferta gloriosa de salvación y de perdón a todos los que creen en su nombre. Esa es la oferta universal de la gracia salvadora de Dios, que todos los que crean recibirán perdón de pecados. Ahora, vamos a ver el resultado. Porque, hermano, cuando usted pone estos ingredientes, el resultado es inevitable. Cuando usted envía mensajeros, por personas enviadas, preparadas por Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas del Evangelio de Cristo, y Dios está preparando el terreno, el resultado es inevitable. ¿Sí? Y Pablo conocía, y estos hombres ya conocían, ellos sabían cuál fue el resultado, el fruto de la predicación en casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Pedro no terminó, Pedro no pudo ni hacer la oración final. Mientras él estaba hablando estas cosas, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este es el Pentecostés del mundo gentil. Dios interrumpe a Pedro de manera poderosa, cayendo por medio de su Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. Tremendo, ¿no, hermanos? Ese fue el resultado. El resultado fue que la promesa que Jesús había hecho de enviar su Espíritu estaba aconteciendo en este lugar. Y ahora, ¿por qué esto sucede? Bueno, se sobreentiende, y hay unos versículos más adelante que nos explican que mientras estos hombres estaban oyendo, comenzó a haber una profunda convicción en ellos y arrepentimiento. Esa es la explicación que Pedro da a la iglesia en Jerusalén, ahí en Hechos 11:17. Hay unos versículos adelante. Cuando le preguntan que por qué entró y que qué estaba haciendo, Pedro explica lo que sucedió. Lucas, en el pasaje que estamos leyendo, narra lo que sucedió, ¿sí? Lo que se vio externamente. Pero en este pasaje Pedro nos va a explicar lo que sucedió internamente y lo que entendió la iglesia que sucedió internamente. Porque, hermanos, aunque externamente a veces la dinámica cambie, como lo vamos a ver ahora, lo que sucede internamente nunca cambia, siempre es lo mismo.
¿Qué sucedió internamente? Dice en el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor. Esas son cosas internas que siempre suceden cuando Dios da el Espíritu Santo. ¿Qué? Creer. Creer. O sea que mientras, hermanos, que ese corazón de Cornelio y los que estaban allí estaban con tanta expectativa que Pedro no tuvo que mandar a hacer una oración de fe. Pedro no tuvo que terminar y apelar a ellos, sino que realmente ellos estaban con ese deseo de ir, que inmediatamente iban oyendo. Ellos decían, eso es lo que estábamos esperando. Es Jesús el Salvador. Ellos estaban creyendo en su corazón. Tremendo, ¿no, hermanos? Y miren lo que dice más adelante. En el 18. Bueno, dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren lo que entendió la iglesia, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, mientras ellos oían, ellos comenzaron a creer y a arrepentirse. Ellos tuvieron una sensación de, Señor, estábamos perdidos. Señor, estábamos en una ceguera, Señor, y tú nos has traído el mensaje de salvación. Ellos se dieron cuenta de su condición, de su necesidad, se dieron cuenta quién era Cristo, lo que había hecho por ellos y cómo los llamaba la fe. Tremendo, ¿no, hermanos? Y mientras eso está, porque en la predicación va sucediendo eso, hermanos. A veces cuando se está predicando la palabra y se está predicando la palabra, las personas que están oyendo, como decía Spurgeon, van siendo heridas con el filo de la palabra y esa herida comienza a ensangrentar arrepentimiento. Y esa herida comienza a salir sangre de fe. Y esa herida comienza a herirnos mientras la persona va predicando. ¿Usted no ha sentido eso? Que mientras la persona va predicando, esa espada va pasando así, ¡shum! Y usted va sintiendo que comienza a salir fe, comienza a salir convicción, comienza a salir arrepentimiento, comienza a haber tristeza, eso estaba sucediendo. Porque siempre que se predica la palabra de manera fiel y el Espíritu Santo está orando, eso comienza a suceder. Y estos hombres, mientras estaban escuchando, así como cuando uno está escuchando y como que por dentro está como que quiere que el Señor que se calle porque necesito ir a orar, que se calle porque necesito ir a pedir perdón, Señor, que se calle porque quiero entregarme en este momento a ti. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Bueno, si usted no la ha tenido, no es creyente todavía, porque generalmente esto lo han experimentado los creyentes. La palabra que usted comienza a escucharla y usted comienza, Señor. Sí, que nadie lo está viendo usted, pero usted por dentro está. Así estaban estos hombres. Yo me imagino esa sensación entre tristeza, arrepentimiento, fe, gozo, porque es una mezcla, ¿no? A veces uno no distingue, es como tristeza, vergüenza, pero a la vez alegría de quién es Cristo, de lo que Él hizo, y a la vez vergüenza de lo que nosotros somos. Todas unas sensaciones, ¿no? Y Pedro estaba hablando y yo me imagino a Cornelio, a todos así en ese, cuando ¡boom!, cae el Espíritu Santo entre ellos. Volvamos ahí al 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora es curioso, hermano, que el Espíritu Santo actúa de maneras diferentes. Por eso es muy, como decía Hernández Díaz López, él usa una frase mucho, dice: nosotros no podemos domesticar al Espíritu de Dios. O sea, nosotros no podemos determinar cómo Dios debe actuar, porque Dios actúa de manera diferente. Por ejemplo, en Hechos 2, en Hechos 1 le dice: esperen en Jerusalén, oren hasta que Dios envíe su promesa. Tienen que esperar para que el Espíritu Santo viniera. Cuando ellos tienen la experiencia en Pentecostés y predica Pedro ahí, ¿qué le dice a los que oyeron?
bautícense, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que recibáis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Miren lo interesante. Los que estaban oyendo y tuvieron convicción, lo que recibieron de mensaje de Pedro fue: bautícense, arrepiéntanse y bautícense y van a recibir el Espíritu Santo. En Samaria, ¿cómo sucedió? Llegó Felipe, predicó, la gente creyó, y hasta que no vinieron los apóstoles y impusieron las manos, no recibieron el Espíritu Santo. Aquí, mientras Pedro estaba predicando, vino el Espíritu Santo. O sea, Dios actúa de maneras diferentes, hermano. Nosotros no podemos establecer una norma, porque aunque todos estos ingredientes siempre están, a veces no están en el orden que nosotros queremos, están en el orden que Dios quiere. Paul Washer decía eso: sabemos que tiene que haber arrepentimiento y fe. Y él explicaba: pero a mí si me preguntan qué va primero, qué va después, no sé, lo que Dios determine. Lo que sí sé es que cuando hay arrepentimiento hay fe, y cuando hay fe hay arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué determina la salvación? A veces no podemos saber si es primero la fe, después el arrepentimiento, después el venir al Espíritu Santo, o venir al Espíritu Santo, fe y arrepentimiento. Pero lo que sí sabemos es que estos ingredientes siempre están, hermanos. Cada uno tiene una experiencia, ¿no? En Hechos 2 fue una manera, pero siempre hubieron estos ingredientes. Ahora, dice ahí: mientras aún Pedro hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Más adelante Pedro dice que él había tomado 6 de Jope y los había llevado a casa de Cornelio. Eso lo dice en el siguiente discurso en la iglesia de Jerusalén, explicando lo que había sucedido. Entonces estos 6 hombres, que aquí la palabra nos dice que eran judíos muy fieles a la circuncisión, quedaron atónitos. ¿Sí? O sea, para ellos todo lo que estaba sucediendo era algo inusual. Que Pedro, el apóstol de Jesucristo, entrara a casa de gentiles, que les predicara a los gentiles. Para ellos todo eso era inusual. Pero ahora que el Espíritu Santo viniera sobre los gentiles, era algo sorprendente. ¿Y cómo se dieron cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre ellos? Dice el verso 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mire esto, hermanos. ¿Por qué cada caso fue diferente? Bueno, hay una razón. En este caso es muy claro que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles de manera directa, porque seguramente Pedro no hubiera impuesto las manos sobre ellos, como lo hizo en Samaria a los de la circuncisión. Alguien decía: Dios derramó su Espíritu Santo como una prueba visible para mostrarle a los judíos que Dios había determinado incluir en su pueblo a los gentiles. Y la manera que iba a traer convicción tanto a Pedro como a los otros de la circuncisión era dando una respuesta visible de este evento. Tremendo, ¿no? Ese hablar en lenguas, más que algo para los gentiles, era algo para los judíos, hermano. Para dar testimonio que Dios había traído salvación. Y la respuesta de Pedro nos dice esto, dice el 47: entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, el testimonio de la obra del Espíritu Santo lleva a Pedro a decir esto: si estos están hablando en lenguas es porque tienen el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo es porque son salvos. Y si tienen el Espíritu Santo es porque son hijos. Si tienen el Espíritu Santo es porque han sido perdonados. Y si Dios los ha recibido, ahora necesitamos recibirlos.
Y era el bautismo, como ya lo habíamos visto en el libro de Hechos, el testimonio público por el cual las personas se identificaban en Cristo y por el cual la iglesia los recibía ahora como miembros de el cuerpo de Cristo. Entonces Pedro hace una pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Esa frase, hermanos, hay algunos historiadores dicen que era una costumbre en los bautismos cristianos. F.F. Bruce, que su comentario de Hechos es bien histórico, él dice lo siguiente: cuando iban a ver un bautismo en la iglesia, los que estaban presidiendo el bautismo preguntaban, así como en los matrimonios, ¿no? ¿Hay alguien que se oponga a este matrimonio? Así era con los bautismos. Se preguntaba: ¿hay alguien que se oponga a este bautismo? Entonces de pronto alguno parecía: sí, ese no es creyente, no le hemos visto la señal del Espíritu Santo, no se ha arrepentido, no. Bueno, así era costumbre. Entonces Pedro pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Pero mire, él mismo responde, ¿no? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. O sea, la señal del Espíritu Santo viniendo sobre estos hombres, llenando a estos hombres y llevándolos a alabar a Dios y a hablar en lenguas, era una señal evidente de que Dios había salvado a estas personas de la misma manera que los había salvado a ellos. Entonces era obvio que si ahora eran creyentes, ¿qué debía hacer la iglesia? Bautizarlos. Entonces Pedro dice en el verso siguiente: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente creyeron, tuvieron la experiencia, el resultado de la fe, fueron bautizados. Y dice el verso 48 cerrando: entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces miren, ahí comenzamos. Primer fruto, la fe, la convicción, el nacimiento de nuevo. Y otro fruto que nos muestra aquí la palabra es que estos que se convirtieron, comenzaron a desear tener comunión. Pedro, no se vaya, quédese con nosotros. Queremos saber más, queremos entender más. Queremos que nos expliques más qué enseñó Jesús, qué ha hecho Jesús en otras ciudades. Todo lo que seguramente tuvieron la oportunidad de escuchar de Pedro. La comunión, la disposición al compañerismo cristiano, decía alguien, es una señal verdadera de fe salvadora. Ahora ellos habían recibido el mensaje, pero querían seguir escuchando ese mensaje, aprender ese mensaje. Entonces, hermanos, en este capítulo sucede algo maravilloso. En este capítulo, esa barrera que separaba, hermanos, ese muro de separación entre los judíos y los gentiles, fue derribado por la gracia de Dios. ¿Sí? Y ahora dos pueblos irreconciliables, hermano, ahora fueron reconciliados en la cruz de Cristo. Y este evento, hermano, para la historia de la iglesia es importantísimo, hermanos. Gracias al Señor, el evangelio venció las barreras, las fronteras que separaban a judíos y a gentiles. Ahora, no solo algo importantísimo de manera histórica, sino cuánta enseñanza, ¿no, hermanos? Cuánto vemos que Dios tuvo que trabajar en Pedro, cuánto vemos en el ejemplo de Cornelio, cuánto vemos en la predicación de Pedro y también en los resultados. Nosotros debemos orar por eso, orar para que el evangelio sea predicado fielmente y hayan los resultados, que Dios pueda traer fe, arrepentimiento en los que oyen, hermanos. Necesitamos orar por eso. ¿Cuántas personas les estamos evangelizando? Y uno evangeliza, a veces uno no ve fruto, no ve resultado, porque necesitamos orar por esto. Que Dios traiga arrepentimiento, que Dios traiga fe, que Dios derrame su Espíritu Santo de manera poderosa. Yo les contaba la vez pasada que estábamos en uno de los temas de Hechos, que, hermanos, yo recuerdo experiencias muy impactantes
de ver cómo el Espíritu Santo caía en reuniones, en campamentos de jóvenes, ver personas que eran hostiles al Señor, llenas del Espíritu Santo, hablando en lenguas, arrepentidas, con una fe tremendo. Y siempre esos momentos fueron acompañados de oración constante e intensa delante de Dios. Entonces, eso que sucedió, hermanos, ha seguido sucediendo y seguirá sucediendo donde se predique la palabra fielmente. El Señor nos anime con esto, ¿no? Nos lleve que nosotros podamos no solo ver eso, sino podamos ser usados por la gracia de Dios para que su palabra siga fructificando en estos días.